verdad que nos alegra mucho estar con ustedes hoy y bueno, con todo el equipo de líderes que Dios les ha levantado en este tiempo. Me gustaría hoy tratar un tema con ustedes que está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 en adelante. Marcos, capítulo 4, verso 26 en adelante. Mire lo que dice. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder hoy meditar en tu palabra. Te doy gracias por cada líder, por cada persona, Señor, que está conectada con nosotros. Te pido, Señor, que en esta hora tú hables a sus corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno. Háblale, Señor, conforme a esa necesidad. Que tu palabra hoy sea como buena semilla que caiga en buena tierra y produzca su fruto para que la podamos, Señor, entender, ponerla por obra, Señor, y ver la mano tuya en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy yo quiero tratar un tema que le he puesto como título Alcanzando lo que podemos ser, alcanzando lo que podemos ser. Yo tomé este pasaje porque es una parábola que normalmente usted va a encontrar, o más bien la ilustración de la semilla es una ilustración dentro de las parábolas de Jesús que usted va a encontrar muy seguido. Obviamente porque era la actividad más común en el pueblo de Israel en esa época, era toda la parte de la agricultura y sobre todo dentro de la parte de la agricultura, la parte del trigo era una parte importante, lógicamente. La semilla para mí es uno de los grandes milagros que Dios hizo dentro de la naturaleza. A mí me parece increíble lo de la semilla porque yo sé que normalmente cada uno de ustedes de una u otra manera han tenido en su mano una semilla. Por lo menos todos hemos tenido un frijol cuando hemos puesto el algodoncito por allá en biología de primaria, que siempre poníamos el algodón y nos hacían ver cómo era el crecimiento de una planta. Una semilla es un milagro. ¿Por qué es un milagro? Porque si usted notó en la parte de la parábola, dice que el hombre echa la semilla en la tierra y dice que duerme, se levanta de noche y de día y dice y la semilla brota y él no sabe cómo. La semilla crece, la semilla se empieza a desarrollar, primero hierba, después espiga y después fruto lleno en la espiga. Es decir, está hablando de un proceso de crecimiento que es un milagro realmente, es un milagro. La semilla, usted ha tenido una semilla puede ser una semilla muy pequeña, pero es increíble que dentro de una semilla pueda existir un árbol. Es eso lo más llamativo, cómo una semilla de milímetros puede llegar a convertirse en un árbol muy grande, muy desarrollado. Ahora, obviamente la semilla necesita las condiciones necesarias para poder crecer. Usted puede tener la semilla, la super semilla, la mejor semilla de toda la tierra, pero si la semilla no tiene una tierra, no tiene un lugar donde ponerse, si la tierra no es buena, pues obviamente tampoco la semilla va a poder germinar ni va a poder producir su fruto. Pero la semilla en sí es uno de los grandes milagros que existen en la naturaleza. Ahora, hay una semilla que a mí siempre me ha llamado la atención. En Estados Unidos existe un árbol que se llama la secoya. La secoya es un árbol gigantesco. Este árbol llega a medir alrededor de 150 metros de altura. Llega a tener alrededor de 8 metros de grosor su tronco. Estamos hablando de un árbol que más o menos llega a medir 1,25 cuadras más o menos. Es un árbol gigantesco de medidas monstruosas. Es un árbol que tiene una capacidad de vivir de más o menos de 3,000 a 5,000 años. Es decir, es un árbol supremamente inmenso. Podríamos decir que es el rey de los árboles, si pudiéramos llamarlo de esa forma. Pero lo más increíble de este árbol realmente no son el tamaño del árbol. Lo más tremendo de este árbol es la semilla del árbol. Porque es una semilla, y ojo a lo que le voy a decir, es una semilla que llega a medir 16 milímetros. Es una semilla de 16 milímetros
Y dentro de esa semilla está metido, ojo, está compactado un árbol de 150 metros de altura y 88 metros de grosor de tronco. O sea, estamos hablando cómo esta maravilla de la naturaleza, de lo que Dios hizo, una semilla de 16 milímetros, adentro de ella hay todo un potencial para convertirse en un gran árbol, en un árbol majestuoso, en un árbol de muchos años, 3.000 a 5.000 años, estamos hablando de demasiados años. O sea, es un árbol realmente monstruosamente grande el árbol. Así que si ustedes miran, por ejemplo, lo que es ese árbol que les están pasando las imágenes, estamos hablando de un árbol demasiado grande. Ahora vuelvo y le repito, 16 milímetros mide la semilla, milímetros. No estamos hablando de 16 metros, no estamos hablando de 1.6 metros, 16 milímetros. Y dentro de esos 16 milímetros está compactado allí todo un potencial de un árbol. O sea, esa semilla tiene todo el potencial para convertirse en un gran árbol. Pero obviamente, ojo a lo que yo les estaba diciendo al principio, la semilla puede ser la semilla de un árbol secoya, pero necesita las condiciones necesarias para que eso que hay dentro de ella, para que ese potencial que hay dentro de ella se convierta a futuro en un gran árbol. ¿De acuerdo? Ahora, también existe en la naturaleza, así como tenemos este árbol, también existe en la naturaleza otro tipo de árbol, que yo seguramente usted lo ha escuchado muchas veces porque es un árbol normal, pero la estrategia que se usa sobre el árbol lo convirtió en un árbol enano, y es el árbol bonsái. Usted ve el árbol bonsái y el árbol bonsái es un árbol muy bonito, pequeñito. Ahí está la figura, le pueden hacer cualquier tipo de cosas, pueden hacerle figuras. Es un árbol bien, bien bonito, pero escúcheme bien, el árbol bonsái es un árbol común y corriente. Lo que pasa es que la estrategia que maneja todo lo que es la parte del árbol bonsái es una estrategia japonesa. En la antigüedad en Japón, los monjes decían que si tú eras capaz de hacer que algo permaneciera diminuto, eras capaz de cualquier cosa. Entonces, en Japón se empezó a desarrollar esta técnica para enanizar, digámoslo así, para poner enano a un árbol. Un árbol que tenía el potencial para convertirse en un gran árbol, terminó convirtiéndose en un árbol enano. Ahora, ¿por qué? ¿En dónde estaba la estrategia de esto? Estaba en la poda. Es decir, el árbol bonsái es un árbol que alguien empezó a podar. Alguien diseña qué quiere del árbol, cómo es la forma del árbol, y empieza a cortar no solamente ramas y hojas, también empieza a cortar parte de su tronco y parte de sus raíces también las empieza a podar para evitar el crecimiento de ese árbol. Entonces, este árbol que ustedes ven es un árbol muy bonito, es un árbol que se vende, es un árbol que a vista parece un árbol muy lindo, pero es un árbol que perdió el potencial de convertirse en el árbol que necesitaba convertirse, porque en algún momento alguien empezó a podar, alguien empezó a quitar, alguien empezó a cortar y lo convirtió en un árbol enano. Los dos árboles que les acabé de decir son dos árboles que tienen muchas características, buenas características. El uno porque es monstruosamente grande y el otro porque a pesar de ser enano, un árbol enano es un árbol que pudo haber llegado a ser un árbol más grande, haber llegado a sus condiciones normales, pero no lo pudo hacer porque fue cortado, podado y obviamente ahí llegó todas las cosas con este árbol. Ahora, aquí hay una parte importante, por eso les estoy comentando estas dos analogías, porque yo pienso que nosotros somos así. Dentro de nosotros mismos existe un potencial. Existe algo dentro de nosotros que Dios puso. Nosotros somos esa semilla como el árbol secoya. Dentro de nosotros hay un potencial, hay talentos, hay dones de parte de Dios, hay un llamado, hay cosas muy grandes de parte de Dios en nosotros. Nosotros nos vemos muy seguramente como semillas muy pequeños, de pronto es que estamos iniciando en la iglesia, otros porque tienen muchos años y otros porque tienen pocos años en la iglesia, pero dentro de nosotros existe un potencial.
Y el tema muchas veces, queridos líderes, es que las personas, el liderazgo, el cristiano, no llega a convertirse en ese potencial porque nunca permite que ese potencial salga de alguna manera, porque no trabaja en su interior, porque no trabaja en su carácter, porque no trabaja en su pensamiento, porque no trabaja en su corazón. Y por eso muchas personas no pueden ver el potencial en su vida porque sencillamente no tienen las condiciones necesarias, no han puesto las condiciones necesarias en su vida para que su corazón, dentro de su corazón, se desarrolle el potencial que Dios les ha dado. Y otros, como el árbol bonsai, parecen muy bonitos, parecen muy bien arreglados, pero son líderes que se convirtieron en líderes espiritualmente hablando enanos, porque empezaron a cortarles, a podarles, y seguramente circunstancias, seguramente el diablo a través de adversidades y de situaciones en su vida empezó a cortar hojas, empezó a cortar sus raíces, empezó a cortar sus sueños, empezó a cortar sus anhelos, empezó a cortar el carácter y el propósito que Dios tenía para ustedes, y sí han dado resultado, sí han dado un fruto, pero se convirtieron en árboles enanos. Ahora escúcheme bien esto. Todos cuando llegamos a Cristo, todos tenemos la misma situación. Todos vivimos en la misma situación. Es decir, cuando nosotros llegamos somos semillas. Somos solamente eso, semillas. Pero también depende de nosotros entender que hay un potencial dentro de nosotros. Cuando yo llegué a la iglesia, que empecé a la edad de los 18 años, llegué a la iglesia con demasiadas situaciones emocionales, personales. Era un joven muy introvertido, yo quería servirle al Señor, yo quería hacer muchas cosas para Dios. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, un día el pastor Castellanos dijo: los que entren al instituto bíblico, en esa época todavía no había G12, ni escuela de líderes, ni capacitación destino, había solamente instituto bíblico. El pastor Castellanos dijo: el que entre a instituto bíblico y termine, le voy a dar un diploma para que sea líder activo de la Misión Carismática Internacional. Y yo de una vez me anoté porque yo tenía un deseo de servirle a Dios, pero yo tenía muchas falencias internas, tenía heridas dentro de mí. En ese momento yo era una persona que había sido podado, había sido cortado, no tenía todo el potencial. Yo dentro de mí había un potencial, Dios me había entregado un don, el Señor me había entregado talentos, pero yo estaba frenado. Era un joven introvertido, era un joven muy inseguro de sí mismo, no me gustaba hablar en público, mucho menos me gustaba hablar en privado tampoco. Para mí, que una persona me hablara era recibir de mí un sí o un no, eso de pronto era lo máximo. Cuando yo contestaba quizás o tal vez, me estaba sacando demasiada información. O sea, era una persona con una situación de inseguridades dentro de mí por muchas cosas, muchas situaciones de mi pasado que empezaron a afectar obviamente ese potencial. Y yo he visto en todos estos años de liderazgo y de pastorado tantos hombres y mujeres con un potencial tan grande de parte de Dios, porque no le estoy solamente hablando de un potencial de liderazgo. También el Señor nos entregó un potencial para ser buenos esposos, potencial para ser buenas esposas, potencial para ser buenos hijos, un potencial para ser buenos empresarios, buenos empleados, buenos cristianos. Tenemos un potencial, tenemos muchas cosas de parte de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema realmente? Que cuando tú no logras tener nivelado eso, cuando tú dejas que el enemigo, las situaciones o personas poden tu vida, dañen tu corazón, automáticamente te conviertes en una persona enana en tu fe, enano en el propósito de Dios. Porque seguramente hay personas que dicen, bueno, lo que yo he hecho hasta el momento está bien. De pronto tienen años en la iglesia, muchos años, y tienen una o dos células, y eso ha sido muchos años que tienen el mismo número de personas, como que dijeron, con esto, ya que el Señor venga por segunda vez. Pero déjeme decirle que ese tipo de pensamientos es una persona que de una u otra manera el enemigo, situaciones o personas lo podaron y dañaron su potencial y se convirtieron en hombres o mujeres, en líderes o cristianos enanos. Queridos líderes, dentro de cada uno de ustedes hay un potencial tan enorme que el día que ustedes descubran el potencial que hay dentro de ustedes van a llegar demasiado lejos. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? El problema
cuando uno no encuentra ese potencial, cuando ese potencial está ahí limitado, como que está bloqueado dentro de nosotros por un sinnúmero de cosas que vamos a ver más adelante, eh, entramos en un conformismo. Entramos en el conformismo de decir, bueno, ya me estoy acostumbrando a esto, he hecho mi mejor esfuerzo, hasta acá puedo llegar y así se conforman muchas personas. Yo he conocido muchísimos líderes, personas que tienen un potencial, pero están hace años en la iglesia y están en el mismo lugar. No se mueven ni para atrás, para adelante. Es como si el tiempo no hubiera pasado, se hubieran congelado en el tiempo mientras otros avanzan, mientras otros encontraron ese potencial. Hay muchos que todavía luchan con su propio ¿qué será? ¿Por qué no? ¿O me conformo? Sencillamente me conformo. Se convirtieron en personas que son enanos espiritualmente hablando, han sido podados, han sido cortados y no han podido lograr a llegar a ser lo que realmente deberían ser. Hay muchos de ustedes que tienen demasiado potencial, pero la semilla, es decir, ustedes no han tenido las condiciones necesarias, como toda buena semilla que necesita condiciones necesarias para poder crecer. Y eso es lo que yo quiero precisamente a través de esta charla, hablarles a ustedes, por eso el título, Alcanzando lo que podemos ser. Porque si usted, escúcheme bien, si usted logra entender en esta noche el potencial que tiene usted y cómo detrás de todo esto existe un sinnúmero de estrategias del enemigo que ha venido podando, que ha venido cortando su carácter, su fe, sus sueños, está frenándole a usted para alcanzar ese potencial. Si usted lo logra entender hoy, usted después de este encuentro va a salir totalmente renovado en su mente, en su fe, en Dios mismo se va a salir renovado para poder alcanzar el potencial. Y vuelvo y le repito, potencial en todas las áreas de su vida, porque Dios nos dio la característica, el potencial para ser buenos en todo, así como esta pequeña semilla de 16 milímetros se convirtió en un árbol y se convierte en un árbol de 150 metros de altura. Asimismo nosotros al principio somos pequeños, al principio de pronto estamos en la iglesia, de pronto no conocemos mucho la Biblia, de pronto tenemos poco tiempo en la iglesia, pero dentro de nosotros existe un potencial. Y si tú tienes muchos años en la iglesia y sientes en esta hora que eres confrontado de que hay un conformismo, de que a pesar de los años como que estás en el mismo punto, porque muchas personas tienen muchos años en la iglesia, pero siguen en el mismo lugar. Obviamente no pierden, pero tampoco ganan. Se quedan en un mismo punto. De pronto han crecido en otras áreas, pero hay otras áreas donde se estancaron porque alguien podó, porque alguien quitó, porque alguien robó sueños, porque alguien tocó ese potencial y obviamente somos afectados. Ahora, hay una historia en la Biblia que siempre me ha llamado la atención para este tema. Un hombre que tenía todo el potencial, pero cuando Dios lo encontró, cuando Dios lo llama, este hombre no tenía ni la más remota idea que tenía todo ese potencial. Este hombre no entendía que dentro de él había un potencial, había algo que le da esa pequeña semilla y dentro de él había algo grande de parte de Dios. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, por lo menos que se lleven claro en esta noche. Ahí dentro de ustedes, ahí dentro de ustedes, de ese corazón y de esa mente, Dios ha puesto un potencial tan grande que el día que ustedes lo descubran, ese día usted va a pasar a otro nivel totalmente diferente porque sabe el potencial y liberó el potencial que Dios les ha dado. Pero lo que yo les decía, y afortunadamente este hombre que ya les voy a comentar de quién es, este hombre frenó su potencial porque habían cosas internas en su corazón que lo afectaban demasiado. Y eso lo frenaba de poder ver y cumplir ese propósito y ese potencial que Dios le había dado. Y estoy hablando precisamente de Gedeón. Ustedes conocen y seguramente los que han predicado mucho sobre Gedeón. Gedeón es la historia de una semilla que nunca fue cultivada, que nunca fue puesta en el lugar ideal. Gedeón es la historia del árbol bonsai, de un hombre que fue podado en sus sueños, podado en su potencial, podado en su fe, podado en muchas áreas, como lo vamos a ver, y nunca pudo hacer y desarrollar el potencial hasta que Dios lo encontró y lo convenció de cambiar, sanar, restaurar el corazón. Ahora, la primera parte está en Jueces, capítulo 6, versículo 2.
Jueces, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Voy a leer hasta el 6 y después salto al 11. ¿De acuerdo? Voy a leer una buena parte para que usted se lleve la idea de lo que yo quiero explicarle. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón, ojo a esta frase, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahora, fíjese que Gedeón, cuando el ángel lo encuentra, no dice que Gedeón estaba afilando una espada. No dice que cuando el ángel lo encontró estaba organizando un equipo de 12. No dice que el ángel lo encontró organizando un ejército. No dice ese tipo de cosas. ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando se le presentó el ángel? Dice la Biblia que lo que el ángel encontró es que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Es decir, Gedeón estaba haciendo exactamente lo mismo. Escúcheme bien, estaba haciendo exactamente lo mismo que todo el mundo. Todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Estaban todo el mundo recogiendo trigo para esconderlo. Si usted le puso atención a la lectura, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy complicada, donde los madianitas estaban literalmente robándoles absolutamente todo. Todo lo que sembraban, todo lo que criaban, todo. Dice, aún que ya no vivían en sus casas, vivían en cuevas. Todos los madianitas le robaron a Gedeón y al pueblo de Israel, le robaron su productividad. Empezaron a podar poco a poco, los empezaron a empobrecer. Fíjese que al final dice, así empobrecía a Israel. Era un momento de pobreza absoluta para ellos. Se esforzaban demasiado en cultivar, y cuando ya habían cultivado, alguien se lo robaba. Cuando ya habían criado vacas, camellos, alguien se lo robaba. Venían los madianitas y se lo robaban. Pero dice que cuando el Señor lo encuentra, el ángel del Señor lo encuentra, le dice una frase que es importante que usted también lo pueda entender hoy. El Señor le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. O sea, yo quiero que usted entienda si Dios le dijo esto, ¿por qué Gedeón estaba haciendo otra cosa? Gedeón estaba escondiendo el trigo en el lagar, lo estaba escondiendo. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, si no estaba haciendo nada valiente, si no estaba haciendo nada esforzado, ¿para qué Dios o para qué el ángel le dijo varón esforzado y valiente? Se dan cuenta que las dos cosas no tienen como la misma idea. El Señor estaba diciendo, tú eres un varón esforzado y valiente. ¿Qué tenía de valiente lo que estaba haciendo Gedeón? ¿Qué tenía de esforzado lo que estaba haciendo Gedeón? Estaba haciendo lo mismo que todo el mundo. Seguramente sentado en una silla, seguramente escondiendo obviamente las cosas. No estaba haciendo nada del otro mundo, pero el Señor dijo varón esforzado y valiente. Ahora escúcheme bien, sobre esta frase me quiero detener unos minutos. La respuesta a la pregunta que yo les decía a ustedes es ese choque de ideas entre el ángel y la realidad. ¿Por qué pasaba eso? Porque es así de sencillo. Dios a nosotros nos ve de esa manera. El ángel de Dios le dijo a Gedeón básicamente es, así te veo a ti y así te construí, así te formé. Dentro de ti existe un potencial, Gedeón. Eres un hombre valiente aunque no lo creas. Eres un hombre esforzado aunque no lo creas y no lo hayas descubierto. Eres un hombre con las características necesarias para convertirse en un libertador de mi pueblo Israel, porque lo necesito en esta hora.
Y Dios, escúcheme bien, es especialista en este tipo de situaciones y especialista en ese tipo de personas, donde dentro de nosotros hay tanto potencial, pero usted y yo no lo podemos ver a causa de muchas cosas que ahora les voy a decir, a causa de muchas cosas que Gedeón estaba viviendo en su propia vida. Por eso no estaba viendo lo mismo que el ángel. Yo me imagino que cuando el ángel le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Yo me imagino un poco que Gedeón de pronto empezó a mirar para otra parte, como mirando si se lo estaba diciendo a alguien más. De pronto se lo dijo, fue a mi hermano, a mi papá, al vecino, y de pronto dijo, varón esforzado y valiente. Yo soy el hombre esforzado y valiente. Pero el Señor es lo que estaba viendo en él, porque Dios le había dado ese potencial. Escúcheme bien, puede ser que usted no me vea, no vea ni me crea, o sí puede creer, o de pronto puede poner en duda lo que le estoy diciendo. Pero hoy esa es la exclamación del Señor para su vida. Varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente, el Señor está contigo. Seguramente usted va a decir, pero ¿qué tengo yo de valiente y qué tengo yo de esforzado? Ese es lo que hay dentro. El ángel vio lo que había dentro de la semilla. El ángel había visto todo lo que había dentro de él antes de que el enemigo haya podado lo que había podado precisamente en Gedeón. Ahora, ¿cuál fue la primera cosa que empezó a afectar las emociones, la parte interna, el corazón de Gedeón? La primera cosa es la adversidad. Fíjese que toda la historia habla de una situación muy complicada para el pueblo de Israel, muy complicada para Gedeón. Gedeón estaba amedrentado debido a la adversidad. Y fíjese que ahora que hablemos de las otras dos cosas, si usted se va a dar cuenta que todo lo que estaba pasando era fruto de esa adversidad. La adversidad lo llenó de temores. La adversidad lo llevó a frustrarse. La adversidad lo llevó a tener pánico escénico, a realmente como a congelarse, a no saber qué hacer o qué decir. Nunca se le pasó, escúcheme bien, nunca se le había pasado por la cabeza a Gedeón de ser el libertador del pueblo de Israel. No, él dijo, yo tengo que esconder el trigo porque nos estamos muriendo de hambre. Ahora, recuerde esto, la adversidad, aunque usted no lo crea, es una situación que muchas veces el enemigo trabaja en nosotros para traer temores. Y esos temores obviamente trabajan la duda. Recuerde todas las historias que siempre Jesús o que los evangelistas hablaban de Jesús y sus discípulos. Cuando usted lee todas las historias de los 4 evangelios, usted va a encontrar algo en común en la formación de Jesús con sus discípulos. Y era siempre el temor y la otra parte, la fe. Siempre serán dos cosas. Siempre el Señor Jesús estaba diciendo, ¿por qué os amedrentáis? ¿Dónde está vuestra fe? Siempre el Señor Jesús, de una u otra forma, les estaba diciendo, ¿por qué tienen miedo? No tengan miedo, tengan fe. ¿En dónde está su fe? ¿Por qué no habían tenido fe? ¿Por qué no tenéis fe? Esas fueron las dos cosas que el Señor empezó a darse cuenta. Y déjeme decirle que cuando el temor entra a la vida de una persona, automáticamente frena su potencial. Porque una persona temerosa es una persona que perdió su batalla en su mente. Es una persona que se vendió un pensamiento, compró más bien un pensamiento del enemigo y perdió su batalla en su mente. Entonces, cuando una persona pierde la batalla en su mente en medio de una adversidad y cuando usted entra en temores y miedos, automáticamente el temor y el miedo trae otras cosas, como cuáles. La manera de ver usted la situación cambia, la manera de verse a usted mismo cambia, la manera de ver a Dios cambia, la manera de ver a otros cambia, su visión empieza a cambiar, porque usted empezó a tener miedo y el miedo nos empieza aquí a frenar. El miedo es un lazo. El miedo te frena, el temor no te deja avanzar, el temor te hace conformarte, el temor te dice quédate acá, no sigas más, no sigas obrando, no sigas haciendo lo mismo, ya es tiempo, ya baja los brazos, ya lo intentaste demasiadas veces. La adversidad al pueblo de Israel lo estaba empobreciendo.
Lo estaba llevando a eso, a una pobreza, se estaba escaseando su abundancia. Y escúcheme bien, el temor es como una sanguijuela en el carácter y en los pensamientos del ser humano, porque te empieza a succionar la vida espiritual. El temor te empieza a succionar la fe, la confianza en ti mismo, la confianza en otros. Y eso obviamente te hace a ti quedarte quieto, porque tú dices, ya he hecho lo necesario, ya hice lo necesario. ¿Cuántas situaciones y cuántas adversidades vivimos nosotros en la vida? Por eso yo pienso que si yo contara mi testimonio a nivel de adversidades, pienso que todos, en el caso también de los pastores Fernando y Clara y de todos los pastores que Dios nos permitió y nos dio el privilegio de convertirnos en pastores, hemos pasado por situaciones muy difíciles en nuestra vida, supremamente difíciles en nuestra vida. Yo pienso que a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel emocional, de salud, o sea, yo he pasado por muchas situaciones a nivel de adversidad donde muchas veces el enemigo lo único que quiere es frenarte, atemorizarte. Cuando te atemorizas, te frenas. Cuando te frenas es como si una semilla, por ejemplo, germinara, crecieran sus raíces y de pronto de un momento a otro dijera, ya no quiero crecer más, me asusté, y la semilla parara su crecimiento. Igual podría tener todas la raíz, pero si no sale hacia arriba con un tallo, no puede cumplir el propósito o cumplir el potencial que tiene dentro de la semilla. No sé si me hago entender. Cuando una persona empieza a crecer y se llena de temores y de miedos en su vida, rápidamente frena su potencial, su desarrollo y su crecimiento. ¿Por qué? Porque vino una situación adversa a nivel finanzas, a nivel de su matrimonio, de su familia, con sus hijos, a nivel emocional, a nivel sentimental. De pronto está pasando una adversidad a nivel de salud, a nivel ministerial. De pronto se le está saliendo la gente que le llega se le va, ha abierto una célula y se le vuelve a cerrar. Todo ese tipo de adversidad solamente tiene, escúcheme bien, solamente tiene un objetivo: podar, quitar su fe, dañar sus sueños, dañar el potencial que Dios le ha dado. Lo segundo está en Jueces capítulo 6, versículo 13. Dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Gedeón estaba lleno de un sinnúmero de situaciones en su vida que el ángel le tocaba empezar a sacar. Y una de las cosas, aparte de la adversidad y todos los temores que le había traído la adversidad, también fue que todo esto le creó un mal concepto de Dios. Ahora, alguien me podrá decir, no, pero yo no tengo un mal concepto de Dios. De pronto no lo tomé la frase como literal, digámoslo así. Pero a veces nuestras acciones, nuestras maneras de actuar y de reaccionar nos indica que tenemos un mal concepto de Dios. Nuestra manera de pensar nos indica que tenemos un mal concepto de Dios. Este hombre estaba diciendo, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están los milagros que los pastores Ramos nos estaban enseñando? ¿Dónde están todas las cosas sobrenaturales y los milagros? ¿En dónde está Dios? Y empezamos a llenarnos de un concepto equivocado de Dios. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una situación como iglesia, porque uno de nuestros líderes, un líder muy cercano a nosotros, empezó con nosotros la misión carismática que en Buenos Aires. El baterista de nuestra banda murió la semana pasada de una manera súper extraña, digámoslo así. Tuvo una falla en todos sus órganos vitales al mismo tiempo, no sabemos qué fue. Obviamente todo el tema de con COVID, todo lo meten con COVID, pero él no murió de eso. Y cuando apareció eso, aparecen las preguntas de las personas. ¿Por qué una persona tan joven que le sirve a Dios? ¿Por qué? Pero si oramos y aplicamos la sangre de Cristo, ¿por qué pasa ese tipo de cosas? Y yo les enseñaba a ellos, sobre todo le enseñaba a la banda eso, que a veces uno, en todo este tipo de situación, el enemigo siempre busca que nosotros empecemos a tener un mal concepto de Dios. Eso es lo que pasó, por ejemplo,
con el primer hombre y la primera mujer, que Satanás, la serpiente, trató de decirle al hombre y a la mujer con que Dios os ha dicho. O sea, siempre el enemigo utiliza exactamente la misma estrategia. Tratar de que a través de situaciones en su vida usted diga, pero Señor, si yo te sirvo, Señor, si yo oro, Señor, si yo tengo célula, Señor, si yo hago esto, ¿y por qué entonces me sucedió esto? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué no podemos tener hijos? ¿Por qué no podemos tener una casa propia? ¿Por qué siempre estamos viviendo en escasez? ¿Por qué siempre estamos luchando con nuestras finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos por qué significan que hay un mal concepto de Dios. Ahora, escúcheme bien, puede ser que usted nunca haya dicho eso, pero a veces nuestra manera de actuar, cuando uno actúa, a veces cuando uno actúa en la vida cristiana, a veces sus acciones, falsas acciones o acciones erradas, me llevan a decir o a pensar que esa persona tiene un muy mal concepto de Dios. Esa persona no tiene claro quién es Dios. Por eso está aceptando eso. Yo siempre he dicho algo. Cuando tú amas a alguien mucho, siempre confías a esa persona, siempre confías en esa persona. O sea, cuando alguien ama, yo amo muchísimo a mi esposa, mi confianza está plena en mi esposa. Yo sé que ella no va a hacer nada que me hiera o me dañe, siempre va a estar para apoyarme. ¿Por qué? Eso lo crea el amor. Entonces, cuando yo digo, yo amo a Dios, pero yo estoy dudando de que Él a mí me puede sacar adelante, entonces hay alguna situación, un mal concepto que yo tengo de parte de Dios. A veces las situaciones, a veces ciertas situaciones del pasado, frustraciones del pasado, fracasos del pasado, a mí me hacen tener un muy mal concepto de parte de Dios. Por eso, queridos líderes, ustedes tienen que aprender que cuando nosotros no tenemos un concepto claro de quién es Dios, quién es Él, qué puede hacer Él, la bondad de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios, entonces, cuando no tenemos claro eso, pensamos es ¿por qué Dios hizo esto? ¿Qué tal esto, Dios? ¿Por qué lo hizo? ¿Será que no vale la pena todo lo que yo he hecho, todo lo que yo me he esforzado, todo? Y empezamos a llenarnos de preguntas y nuestros corazones se empiezan a llenar de duda, de incredulidad o de temores. Y puede ser que usted obviamente siga en la iglesia, que usted siga haciendo célula, pero eso no significa que su corazón esté sano. Eso no significa que su corazón o su fe esté sana. Eso no significa que usted tenga un buen concepto de Dios. A veces la idolatría no es solamente tener una estatua a la cual se adora, porque eso era la creencia de mucho tiempo. Pero en la Biblia usted encuentra que idolatría realmente es cuando usted tiene un Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso es idolatría. Cuando usted sirve a un Dios que no es el Dios de la Biblia, usted está cayendo en idolatría. Cuando yo estoy pensando que tengo un Dios que de pronto puede caber la posibilidad de que no me respalde, que no me restaure, que no me haga el milagro, que no es un Dios que de pronto me vaya a amar de la manera como yo creo que me puede amar, usted está cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque tiene un Dios o está creyendo en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y Gedeón estaba lleno de errados conceptos de parte de Dios. Dios nos abandonó. ¿Dónde están todas las maravillas del Señor? Dios nos abandonó. ¿Y qué hizo eso? Empezó a podar poco a poco la fe, los sueños, la esperanza, el potencial que Dios le había dado a Gedeón. Él no quería saber mucho de Dios. Era parte del pueblo de Israel. Creía seguramente en el Dios de Israel, pero él no tenía la confianza puesta en Israel. Es como, yo voy a hacer esto por mi propia forma y en mis propios esfuerzos porque parece que Dios se le olvidó al pueblo de Israel. Obviamente, sin él haber entendido que fue a causa del pecado del pueblo de Israel que estaban metidos en ese problema. Y lo último está en Jueces 6:15. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pobre Gedeón andaba, pero ahí sí, como dicen acá en Argentina, andaba en el horno porque por un lado tenía adversidades, por el otro lado tenía un concepto malo de Dios y obviamente si tiene un mal concepto de Dios, va a tener un muy mal concepto de sí mismo. Y yo pienso que lo más complicado, queridísimos líderes, es cuando uno tiene tantos pensamientos negativos de uno mismo, se cree con tantas limitaciones. Pero Dios, cuando usted mira en la Biblia, Dios es un
experto en buscar hombres y mujeres con limitaciones. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esa es la técnica de Dios. Ese es el momento donde Dios saca una semilla que nadie daba un peso por esa semilla, pero dentro de esa semilla existe un potencial, existe un árbol de 150 metros de altura, existe un buen hombre, existe una buena mujer, un buen esposo, esposa, un buen líder, un hombre lleno de unción, una mujer llena de unción, de capacidades para levantar un emprendimiento. Es decir, es una persona con mucho potencial. Pero el problema de Gedeón es que él no creía en sí mismo, tenía unas limitaciones impresionantes. Él veía a su familia más pobre, él era el menor. Él decía, yo no soy, el mayor es el que encargado de eso, el mayor es el inteligente, el mayor es el que tiene experiencia en la guerra, eso es a los mayores, el menor yo no, ¿con qué voy a salvar yo a Israel? Pero el Señor le estaba diciendo, tú eres varón esforzado y valiente, dentro de ti te he dado todo el potencial. Y él decía, pero ¿de dónde? ¿De dónde, Señor? Yo tengo ese potencial. Y el Señor tuvo que luchar con él. Y mire, escúcheme bien. A mí me encanta la historia de Moisés, capítulo 2, 3 y una parte del 4. Lucha Moisés contra sus limitaciones. El Señor lo llama, el Señor le dice, oye, te necesito nuevamente en Egipto. Y él se rehúsa, él empieza a tratar de sacarle excusas. Yo no puedo, soy tartamudo, ¿qué dirán? ¿Quién me mandó? Es decir, él estaba súper asustado porque él se había frustrado porque la primera vez intentó ser líder y terminó matando al egipcio y huyendo de Egipto. Por eso se apartó 40 años. Por eso estuvo 40 años alejado, porque él se sintió frustrado, porque él se sintió que las cosas no le funcionaron, porque él intentó hacerlo y no le funcionó las cosas. La gente no lo veía como líder y ahora él tampoco se veía como líder. Escúcheme bien, Éxodo 2 y 3 está toda la excusa de un hombre delante de Dios con limitaciones, un hombre con tartamudez, un hombre que no podía hablar en público, un hombre que necesitó ayuda, un hombre con muchas limitaciones. Pero yo quiero invitarles a que ustedes lean el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, los últimos versículos. Y ahí está el resumen de un hombre que entendió que dentro de él, a pesar de sus limitaciones, a pesar que la semilla es pequeña, se tenía que romper y sufrir un proceso para llegar a ser el árbol en que se tenía que convertir. Capítulo 34, últimos versículos, ¿sabe lo que dice? Dice, y no hubo un hombre como Moisés. Capítulo 2 y 3 de Éxodo, el hombre estaba lleno de limitaciones, frustrado y fracasado, pero tomó la decisión de creerle a Dios. Sanó sus heridas, renunció a sus frustraciones, renunció a sus fracasos, volvió a Egipto, a ese Egipto que lo señaló, a ese Egipto que lo rechazó, volvió nuevamente a su gente. Deuteronomio 34, y no hubo un hombre como Moisés que se hubiera levantado en el pueblo de Israel, que haya hablado con Dios cara a cara como con un amigo. Un hombre que Dios, dice la Biblia ahí, usó con milagros, maravillas portentosas y terribles. Nunca más se volvió a levantar un hombre como Moisés. Pero el capítulo 2 y 3, estábamos hablando de un hombre de limitaciones. Pero escúcheme bien, todos somos hombres y mujeres de limitaciones, porque de lo débil de este mundo, Dios nos levantó a nosotros para avergonzar a lo fuerte. Déjeme decirle que usted y yo estamos metidos dentro de la lista de los débiles, de los que no éramos buenos, de los que nadie daba un peso por nosotros. Estábamos ahí metidos. Cuando yo empecé en el liderazgo, muchos de los discípulos, entre comillas, que yo tuve, no creían ni siquiera en mí. Uno a mí me lo dijo de frente. Me dijo, yo no creo que usted pueda llegar a convertirse en líder, que sea un buen líder. Y eso a mí me dolía, y más cuando estamos hablando de un discípulo. Muchas cosas tuvimos que enfrentar, y yo tuve que enfrentar al principio del ministerio, del liderazgo, enfrentar muchas limitaciones que yo sabía que tenía en mis limitaciones. Pero queridos líderes, usted se puede sentar y llorar por sus limitaciones. Usted puede quedarse ahí como una buena semilla, la mejor semilla, y ponerla en un mueble, porque no va a suceder nada. Usted necesita
tener las condiciones necesarias para que esa semilla de 16 milímetros, esa pequeña semilla que seguramente nadie ha tomado en cuenta, esa semilla que de todas maneras usted piensa que es esa pequeña semilla, se cree con esa limitación, esa semilla va a crecer a tener un árbol de 150 metros de altura. Queridos líderes, el potencial de nosotros está dado dentro de nosotros. Pero si usted no deja que esa semilla se rompa y arranque un proceso, rompa con esas limitaciones, porque la semilla en sí está limitada por su propio caparazón y tiene que romperse para empezar a ejecutar el proceso que la lleve a tener el potencial y lograr el potencial, el objetivo para el cual nació esa o fue creada esa semilla. Ustedes tienen un potencial. Gedeón dijo, yo tengo limitaciones, no sé, o sea, yo no sé qué hago acá. No sé para qué Dios, ¿por qué me estás diciendo varón esforzado y valiente? Fíjese el concepto, a pesar de que usted y yo tenemos malos conceptos de nosotros, Dios siempre tendrá el mejor concepto de nosotros. ¿Sabe por qué? Primeramente porque Dios nos formó y Él fue el que puso ese potencial en usted. Él puso el potencial en esa semilla. Y segundo, porque Dios no se equivoca jamás. Dios nunca se equivoca. Al que Él llama, Él nunca se equivoca con el que llamó. Dios al que llama, lo equipa, lo envía. Y usted fue equipado con todo lo necesario. Mire, yo no sé cuántos de ustedes, cuántos tienen poco tiempo de estar en la iglesia, cuántos tienen muchísimo tiempo de estar en la iglesia. Pero yo siento que muchos de ustedes en este tiempo se han congelado, están ahí, pero necesitan liberar el potencial que Dios les ha entregado. Y ese es un tiempo propicio para hacerlo. No se quede pensando, no se quede lleno de temores, no se quede encerrado en sus adversidades, no se quede encerrado en sus limitaciones, rompa esas limitaciones, quiebre su corazón, créale a Dios, deje sus frustraciones a un lado, su fracaso a otro lado, lo que las otras personas dijeron no importa, lo que las otras personas hicieron no importa. Pero es que lo he intentado muchas veces, inténtelo muchas veces más. El pastor Castellanos una vez enseñaba y decía, no existen personas frustradas o fracasadas, existen personas que dejan de perseverar. Eso es una diferencia que hay. Y mucha gente ha dejado de perseverar y mucha gente dice, no, es que no me funcionó. No es que no pude llegar a ser un buen esposo. No es que no pude llegar a ser un buen empresario. No es que no pude llegar a ser un líder. Lo intenté. ¿Cuántas veces? 2 o 1. Si usted me dice, pastor, yo lo he intentado muchas veces, yo le voy a decir, inténtelo muchas veces más. Y cuando lo intente muchas veces más, vuelve a intentarlo muchas veces más, porque tarde o temprano se va a quebrar esa semilla y va a salir de usted un gran árbol. Que no se convierta usted en un líder o en un cristiano bonsai, donde muchas cosas el enemigo podó, dañó, para que usted se frenara y se convirtiera en un enano en la fe y un enano espiritual. Ustedes están llamados para muy grandes cosas. Escúcheme bien. Esto se lo digo de parte del Señor. Ustedes están llamados a hacer grandes cosas. Son varones esforzados y valientes, mujeres esforzadas y valientes. Descubran ese potencial y dejen que el Señor saque ese potencial de ustedes, porque cuando ustedes lo descubran, nada ni nadie los va a poder detener. Entonces me gustaría orar hoy por ustedes y hoy pedirle al Señor que creen ustedes esa necesidad, como esa semilla, esa pequeña semilla, 16 milímetros. Y tenía dentro de esa semilla un árbol de 150 metros. Es un milagro muy grande. Pero también quiero orar por aquellos que son como árboles bonsai, que a pesar que están bien, que se ven bonitos, que de todas maneras han crecido porque el árbol bonsai crece, pero no a su tamaño original. De pronto hay muchos acá que han sido podados por el temor, por sus limitaciones, por las adversidades. Han sido podados en su fe, en sus sueños, en sus anhelos, en lo que quieren ser. Y hoy es el tiempo para liberarnos de eso, sanarnos para lograr ese potencial que Dios tiene para nosotros. Así que quiero que usted allí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Dios, hoy te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, yo sé que tú conoces el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces su necesidad. Tú conoces, Señor,
sus luchas. Tú conoces, Señor, lo que ellos viven. No sé, Señor, cuántos de ellos, Señor, son como semillas que hay dentro de ellos un gran potencial, pero no han podido ver ese potencial. No sé cuántos de ellos son como árboles bonsái, que el enemigo, las adversidades, las frustraciones, fracasos del pasado, Señor, los ha contaminado, los ha dañado, los ha frenado, ha podado su fe, ha podado su potencial, ha podado su gozo, su paz, los ha podado, Señor, y han tenido se han convertido en líderes o en cristianos enanos. Hoy yo te pido, amado Dios, que a través de esta palabra tú obres sobre la vida de ellos. Señor, que tú toques hoy sus mentes, Señor, que hoy ellos puedan ganar la batalla de sus pensamientos, Señor. Que hoy, Espíritu Santo, toques allí con el poder de tu sangre sus pensamientos. Y que hoy, Señor, sea quebrantado ese pensamiento que el enemigo les vendió, haciéndoles sentir, Señor, que no valen, que no tienen el potencial, que no tienen esa semilla dentro de ellos, que no tienen esos dones, que no se pueden convertir en esas personas que dice tu palabra. Que hoy, Señor, ese pensamiento sea quebrantado en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, renunciamos a todo pensamiento de temor, a todo pensamiento que nos ha llevado a tener un mal concepto de ti, Señor. Padre, hoy renunciamos a todo fracaso, a toda frustración, a todo aquello, Señor, que no nos deja avanzar, crecer, romper nuestras limitaciones. Señor, tú eres un experto en llamar a hombres y mujeres limitadas de lo débil de este mundo. Llamaste, Señor, para avergonzar a los fuertes, y nosotros somos parte de ese listado de débiles, Señor, de lo débil, de lo menospreciado de esta tierra, Señor. Tú nos llamaste para honrarnos, para levantarnos, Señor. Hoy te pido, Espíritu de Dios, obra sobre el corazón de cada persona acá, Señor. Tú sabes cuántos han albergado, Señor, temores, cuántos han albergado, Señor, miedos, frustraciones, fracasos en su vida. Hoy te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, que tú obres sobre sus vidas, Señor, que hoy rompas el yugo, Señor, de la frustración, del fracaso, del conformismo, Señor, en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, aplico la sangre del Cordero inmolado de Dios, Señor, sobre ellos. Que esa sangre traiga sanidad, Señor. Que ya dejen el pasado atrás, Señor. Que como Moisés tomen la decisión de dejar enfrentar sus miedos, enfrentar sus frustraciones, enfrentar sus fracasos, Señor, como lo hizo Moisés. Y cómo se terminó convirtiendo Moisés en ese gran árbol de 150 metros de altura. Porque no hubo un hombre como Moisés que hayas usado de tal manera en medio del pueblo de Israel. Porque Moisés se convirtió en un hombre que decidió dejar sus limitaciones a un lado. Señor, yo te pido que también como Gedeón, que al final tomó la decisión de convertirse en el libertador del pueblo de Israel, yo te pido hoy, Señor, que tú traigas una sanidad. Sana, Señor, sus corazones, sana sus mentes. Que hoy rompas, Señor, esos yugos que han frenado ese crecimiento, ese potencial, Señor. Que hoy tú puedas liberar, Señor, sus vidas de todo aquello que los ha frenado, que los ha podado, que les ha cortado sus sueños, sus alas, su avanzar, su crecimiento, Señor, en todas las áreas de su vida, en el nombre de Jesús. Porque, Señor, yo sé que al igual que Gedeón, hoy les puedes decir a ellos: varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Mujer esforzada y valiente, el Señor está contigo. Porque tienes el potencial, querido líder. Aunque no lo veas o aunque no lo creas, el Señor sí lo vio. El Señor sí sabe que lo tienes, porque Él te creó y Él colocó ese potencial. No fueron nuestros padres, fue el Señor mismo quien lo hizo. Hoy, Padre eterno, yo te pido que esta palabra penetre en el corazón de ellos, Señor, y que hoy sufra una revolución sus pensamientos, Señor,
y que a partir de este día, Señor, decidan liberar, Señor, su potencial, dejar todo, Señor, y convertirse en esa semilla de 16 milímetros que dan un árbol de 150 metros, que tomen la decisión hoy de renunciar a ser árboles bonsai. Se pueden ver muy bonitos, pero han frenado su crecimiento, su fe, sus sueños y su potencial. Que hoy, Espíritu Santo, los lleves a un nivel más alto a cada uno de estos líderes, Señor. Los lleves a un nivel mucho más alto, Señor. Aquellos que se sentían frustrados en sus matrimonios, aquellos que se sentían frustrados como padres, como hijos, en sus sentimientos, Señor, que hoy, Espíritu de Dios, puedan decir, Señor, ellos que tienen el potencial para convertirse en lo mejor de lo mejor en cada área de sus vidas. Que donde está el Espíritu del Señor, allí, Señor, hay libertad. Y yo sé, Señor, que en tu nombre hay libertad. La semilla se rompe para empezar el proceso de crecimiento y llegar a convertirse en el árbol y en el potencial que hay dentro de ella. Hoy, Señor, bendigo la vida de cada persona que está en este mundo. Bendice sus vidas, guárdalos, Señor, y que tu palabra, Señor, quede grabada como con fuego en sus corazones, para transformar, para cambiar, para levantar y para empezar algo nuevo a partir de este tiempo. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por la invitación. Siempre listos y preparados para lo que haya que hacer.